adicciones, abusos, miedos, soledad, violencia. No vivas preso. Rompiendo barreras. Aquí inicia el espacio para romper el silencio en factores de riesgo. Quédate con nosotros y conoce a los especialistas e instituciones que nos ayudarán a vivir Rompiendo barreras. Comenzamos. Bienvenidas a todas las personas que nos están sintonizando el día de hoy. Este es su programa Rompiendo Barreras, por ti, para ti y contigo. Este programa está patrocinado por Radio y Televisión Querétaro y el Club de Leones Internacional. El día de hoy tenemos como invitado al doctor Marc Goble. Doctor Marc Goble es un guía espiritual destacado por su cálida trato con sus pacientes. Es un investigador de más de 20 años de larga trayectoria de investigación, sobre todo en el tema de trastornos de déficit de atención. Es un escritor, es autor de 2 libros, El Camino al Corazón, Punto Cero, y 10 pasos efectivos para la crianza de niños con trastorno de déficit de atención. El día de hoy tenemos como tema el TDA. ¿Qué es el TDA y cómo tratarlo? Muchas gracias, doctor, por estar aquí con nosotros. Le agradezco su tiempo y nos gustaría mucho que le dijera a la audiencia qué es TDA, un tema muy sonado en los colegios y que nos preocupa. Sí, es el trastorno por déficit de atención y puede ser con o sin hiperactividad y impulsividad. Tengo más de 20 años ya aplicando metodologías para niños con TDA, también adultos, y tengo una metodología que ayuda a la familia. Pero el TDA se ha convertido en fama. Hay muchos niños que están mal diagnosticados. Supuestamente tienen TDA, pero realmente no tienen ningún trastorno. Y ese es un problema porque el niño cree que tiene el TDA, entonces empezar a co-crear, digamos, los síntomas o idea que tiene algo mal consigo mismo, cuando en realidad tiene algo positivo. Porque entonces, el otro lado, digamos, de un trastorno es una sensibilidad, ¿sí? Una supersensibilidad. Es decir, que los niños tienen prendidos sus sentidos y muchas veces más que un sentido a la vez. Entonces ellos pueden hablar contigo como docente, como profesor, pero a la vez pueden estar escuchando o hablando con su compañero, pero pueden escucharte perfectamente bien. Pero eso se ve como distracción y por eso le ponen el nombre, pues este niño tiene TDA. Entonces, doctor, ¿cómo podemos identificar que nuestro hijo tiene TDA o es altamente sensible? ¿Cómo podemos identificarlo? Sí, realmente la sensibilidad viene de si dice cosas muy sabios, ¿no? O tiene una capacidad muy profunda de aprender algo cuando está motivado. Normalmente ellos aprenden a través de la motivación. Si ellos no están motivados, no van a querer aprender el tema, ¿no? Y ese es un problema que estamos viendo mucho en las escuelas. No están logrando inspirar y motivar el joven en aprender. Al contrario, es forzado y va generando una apatía hacia el aprendizaje. Eso es algo muy grave que estamos viendo en el sistema educativo en el día de hoy. Y la otra es, tiene su voluntad muy, muy desarrollada. Sabe exactamente qué quiere y qué no quiere, ¿sí? Y eso puede ser un problema también si no sabes cómo negociar con esa voluntad. Porque si tú luchas con eso, simplemente se van a poner cada vez más necios y vas a llegar a medidas muy extremas de tratarlo si sigues en esta lucha, esta batalla con su voluntad. Eso es un niño súper sensible, pues. Entonces tiene un gran potencial
tiene muchos sentidos prendidos a la vez, están recibiendo mucha información y son sumamente conscientes de las cosas. O sea, son gran maestros como hijos para los papás, por ejemplo. Y aquí es donde podemos potencializarlos, ¿verdad? Si ya nos dimos cuenta que no tiene TDA, sino es un niño extremadamente sensible, entonces poderlos guiar en aprender la tierra. No tenemos que necesitar de andar gastando, ¿verdad? Pero podemos, ahí en la misma entorno familiar, poder hacer trivias, juegos, investigaciones. Ahora tenemos a la mano el internet, que ya ese es otro tema, pero podemos sacarle provecho a esa investigación. Usted es un investigador de más de 20 años y podemos tener un investigador en casa. Entonces, doctor, ya nos dijo que hay niños altamente sensibles, pero ¿nos puede indicar cómo identificar quién sí tiene TDA? ¿Cuál es el procedimiento para realmente detectarlo? Sí. Pues no hay una sola prueba que puede decir que alguien tiene TDA. Tienes que hacer una triangulación de pruebas y con tu juicio clínico ya puedes decidir con certeza si alguien tiene TDA o no. Entonces tenemos la criteria del DSM-4, que es básicamente una lista de características de síntomas que nos va mostrando si alguien tiene TDA o no. Y normalmente en las escuelas usan ese DSM-4. Pero tienes que triangular esa información. No es suficiente hacer un diagnóstico con el DSM-4. Tienes que hacer estudios de electros, o sea, de la actividad electromagnética del cerebro, para ver si hay una producción de ondas cerebrales erráticas o una baja, ¿no? Porque puede ser que está costando trabajo enfocar, entonces va a ser baja las ondas, va a ser una falla en las ondas bajas, o puede ser que tiene demasiada energía, demasiada impulsividad, entonces va a estar muy errático, digamos, su actividad de las ondas cerebrales. Entonces ese es un muy buen indicador si alguien tiene TDA o no. Y la tercera forma es con un estudio, un mapeo del cerebro con resonancia magnética para ver si realmente hay una disfunción en el cerebro que está generando esas dificultades con la concentración, con el control de la impulsividad, ¿no? Y entonces con esa información, con esa triangulación, ya puedes decir con certeza si alguien tiene TDA o no. Ahora, la mayoría de los casos que llegan conmigo, que supuestamente tienen TDA, no han tenido esa triangulación de estudios. Y cuando empieces a explorar un poquito más sus síntomas, ya das cuenta que no tienen TDA, realmente no tienen TDA. Digamos, 90% de los casos que llegan a mí no tienen TDA. Al contrario, tienen esa supersensibilidad y con guía, con creatividad, con conexión, tú puedes cambiar y conectar con el potencial o la potencial del niño y puede llegar muy lejos, o sea, son brillantes. Ok. En el tema con el que ya está diagnosticado, el niño que ya está diagnosticado con TDA, ya sea con déficit o impulsividad, ¿se recomienda darle fármacos, medicarlos? Yo nada más lo recomendaría eso si detectamos una falla a nivel neuroquímico, ¿sí? O una función neurológica. Ahí es donde puede ayudar los medicamentos. Pero si no hay ningún falla a nivel neuroquímico o neurológico, pues no es necesario medicar, porque por eso está el medicamento, trabaja haciendo ajustes neuroquímicos en el cerebro.
Entonces, si una persona no tiene un problema a nivel neurológico, pues no tiene caso medicarlo, porque no va a funcionar, porque no es el origen del problema. ¿Y qué pasa si lo medican y no tiene TDA? ¿Qué consecuencias puede haber? A veces se ven muy drogados, o sea, muy apáticos, sin energía, sin ganas de hacer nada, y literalmente se ven apagados, ¿no? Entonces eso puede ser muy negativo por su aprendizaje y por su crecimiento, ¿no? Porque estás apagando su potencial. Ok. El tratamiento que usted sugiere para los que son altamente sensibles, ¿en qué radica? Básicamente es trabajar con el amor incondicional, como papás, la aceptación incondicional, y desde ahí ya vas a poder conectar con este potencial que tiene. ¿Sí? En lugar de tratar de encajarlo en un sistema que realmente no es apto por su potencial, ¿no? Por su sensibilidad. La otra es a través de la creatividad. Vas encontrando qué le apasiona y desde ahí lo vas empujando, motivándoles para desarrollarlo más. Y si hacen eso, pues el niño va a tener una autonomía en su propio aprendizaje. Entonces no es necesario detrás de ellos, no has hecho tu tarea, tienes que hacer tu tarea. Cuando están motivados, ellos van a hacer todo por sí mismos, ¿no? Ok, para las escuelas, ¿qué consejo les daría? Pues lo mismo, tratan de identificar su potencial, que los apasiona, y desde ahí motivarlos. Los sistemas como Montessori, pues son mucho más aptos para desarrollar esos tipos de potenciales y crear esa autonomía, ¿no? En los sistemas tradicionales es más difícil porque normalmente tienen grupos muy grandes y no puedes dar esa atención especializada que necesita este caso, ¿no? Qué importante lo que nos acaba de decir, doctor, porque a veces no hay el tiempo, o en estas escuelas que son muy rígidas, que a veces el niño se pierde o simple y sencillamente lo rebasa, o ya no le interesó porque tiene la inteligencia también muy desarrollada. Entonces, ahí es entender un poco la situación del niño o del adolescente, para que no tenga conflictos, sumarle conflictos, ¿no? Entonces, nos está indicando que sí, el padre tiene que tener mucha comprensión en ese aspecto. Si la escuela no le está brindando y tiene, baja su nivel escolar, o a veces es la conducta la que los trae en la dirección constantemente, entonces poder entender al niño o al adolescente, hacer un diálogo y que no haya, este enojo que a veces hay porque no eres bueno en la escuela, sino el padre decir, a ver, ¿qué vamos a hacer? Hacer una suma por fuera para que no sea, la calificación que lo defina al muchacho, al niño o al adolescente. Exactamente, sí. Y muchas veces vas a encontrar que están completamente desmotivados y no están estudiando. O puede ser que realmente hay una verdadera dificultad y están costando mucho trabajo entender las cosas, ¿no? Si eso pasa, entonces es muy probable que tu hijo tiene TDA, pero okay, normalmente la mayoría es una sobreinteligencia que hay que cultivar y encaminar, ¿no? Y cuando tienes eso y choque con el sistema, pues normalmente hay un rechazo al aprendizaje y no trabajan y prefieren hacer distracciones y ser distraídos en lugar de enfocar en que tienen que enfocar en el clase. ¿Cómo mencionarle, ayudar a los padres a que puedan enfocar a sus hijos, que no pierdan la parte escolar? ¿Qué consejo les darías a los padres? Pues la motivación siempre, o sea, tienes que darles motivaciones
para estudiar, ¿no? Ellos tienen que ver la razón, alguna motivación para hacerlo. Porque ahorita hay mucha apatía, especialmente en la prepa, después de la pandemia, y no quieren estudiar, ¿no? Entonces, los únicos docentes que logran enseñarles algo son los que pueden motivarlos, ¿no? O pueden inspirarlos en la materia, en el tema. Si no tienen esa vocación, no pueden hacer algo con ellos. Y es muy difícil ahorita ser docente a nivel prepa en este momento por lo mismo, ¿no? Entonces, lo mismo va por los papás. Si hay motivaciones que pueden hacer, no sé, si vamos a vacaciones o vamos a hacer algo si tú sacas 10, ¿no? Eso va a ser una motivación para que ellos lo hagan. Pero también identificar qué son sus pasiones, en dónde tiene este potencial y tratas de alinear todo lo que hacen hacia ese crecimiento y cómo pueden integrar el conocimiento adicional a este meta, a esta pasión que tienen, así también van a florecer mucho. Ya sea música, ya sea investigar, deporte. Sí, todo depende de su habilidad. Puede ser ingeniero también, en amar cosas, en problemas. También tiene mucho potencial, o puede ser idiomas. O sea, hay muchos potenciales. Nada más Qué es buena identificarlos. idea lo que nos sugiere, doctor, porque si nosotros nos ponemos atención en lo que nuestros hijos desarrollan en el juego, podemos darnos cuenta de a qué son buenos. O simple y sencillamente mostrarle y llevarle al hijo un juego que les desarrolle curiosidad. Y no solamente lo que es la pantalla, ¿no? Los juegos que son de dedito, como yo les digo, sino que sean juegos de armar. Hay muchas trivias o como laberintos. Sí, tenemos que ser más creativos los papás. Mucho más creativos, incluso en trivias o ¿cómo le llaman estos rallies que meten papelitos y buscan el tesoro? Podemos ser creativos. Los estamos invitando a que sean creativos, que puedan desarrollarle este potencial a sus hijos para que no sufran la escuela, no sufran la etiqueta que se le están colocando, tanto les colocan los maestros como los mismos padres, a veces sin querer, los estamos deteniendo. Y ahorita nos acaba de comentar el doctor que son altamente sensibles, que si no tienen pues todos los, mapeo y todas el diagnóstico correcto, pues que no los etiqueten en TDA, ¿no? Sí. Aquí, doctor, ¿qué nos sugiere entonces cuando hay problemas en la escuela de conducta? Porque se mueven, porque ya hablan mucho, porque están opinando a la de enfrente, a la de al lado y al de atrás. ¿Qué nos sugiere? Sí, pues el primer paso ahí es entender por qué está pasando. Entonces, platicando con tu hijo, platicando con las autoridades, y desde ahí ya tratas pues armar una estrategia que puede modificar la situación, ¿no? Entonces, por ejemplo, si está peleando con alguien en específico, un compañero, y está enojando mucho y está provocando conducta negativa, pues es entender por qué está enojado con este otro niño y ver si hay forma de llegar a un punto de paz entre los dos, ¿no? Entonces ahí necesitas el apoyo de la escuela para ayudarte a llegar a este punto, pero también da a tu hijo herramientas para perdonar al otro y llegar a un buen acuerdo con su compañero. Eso va a erradicar esta energía negativa o esta conducta negativa de enojo y agresión, porque ya llegaste el raíz del problema, ¿no? O puede ser que en una cierta clase no va muy bien y también a través de la práctica con la maestra para ver qué está pasando, vas a dar cuenta es porque no está motivado o no está entendiendo qué está pasando. Entonces ya con esa información tú puedes conseguir
ayuda extra, sea con la misma maestra o una forma independiente, para pues mejorar y dar a tu hijo las estrategias que necesita para convertir el problema negativo en problema positivo. Ok. ¿Y qué opina usted de las consecuencias en los colegios? Pero muchos les dicen castigo con estas personas, estos niñitos con TDA o altamente sensibles. Sí, pues por la misma naturaleza de la sensibilidad, pues puede afectarles mucho. Más que nada, desmotivarlos. Y eso es que no quieres, un niño desmotivado en el aprendizaje. O sea, eso es muy triste. Porque va a ser difícil sacarlo de esta desmotivación y esta apatía, ¿sí? Y eso viene cuando la educación está forzado, cuando si no haces eso vas a sacar eso, ¿no? Esta consecuencia o este castigo, pues puede afectarles mucho, puede apagar mucho su motivación y su potencial, por lo mismo. Entonces, es tratar de tener un sistema positivo de reconocimiento, o sea, no al grado que están completamente dependientes de tu reconocimiento, pero de vez en cuando, o cuando se merece, da ese reconocimiento de una forma positiva, ¿sí? Y cuando hay una situación negativa, pues hay que hablar, dialogarlo, pero como una oportunidad de crecimiento, de transformación, en lugar de una situación negativa donde uno siente mal por la situación. ¿Sí? Claro, a veces los ponen contra la espalda y la pared y ya no regresas a la escuela porque estás suspendido 3 días. Exacto. Entonces aquí lo que escucho es que para los colegios es muy importante tener estas estrategias que nos sugiere. Que bueno, si el niño está hablando mucho, pues a ver, tráeme 50 copias o pásame el proyector, o tener esta creatividad los colegios para que no puedan etiquetar solamente y desmotivar a los niños con esta situación. Uh-huh. Entonces, este es un punto importante, un foco un punto de oportunidad para las escuelas. Que no sean estudiantes malos, sino que sean estudiantes que requieren un poquito más de motivación, en lugar de etiquetarlos, colocarlos en investigar a que son buenos, en mandarlos a lo mejor a un concurso, no por ser muy hiperactivos, que generalmente es, no, tú te portas mal, tú no vas. Entonces podemos motivarlos para que ellos puedan decir, yo sí puedo. Y otra cosa es lo que a veces los padres queremos mi hijo tiene cara de dentista o de ingeniero. Bueno, mi vida, tú vas a ser un gran pintor, un gran ingeniero, pero necesitas cursar la primaria, la secundaria, la prepa. A veces estas dificultades no vemos la recompensa y pues se desmotivan también, ¿no? Uh-huh, exacto. Entonces es irlos motivando, si no, tú puedes. Un día a la vez, también es importante enseñarles. Exacto, enseñarles para las escuelas, es enseñarles cómo tener un aula tranquilo. Uh-huh. Entonces puedes hacer eso a través del juego, puedes hacer eso a través de la respiración, la meditación, y ahí ya vas a poder generar un ambiente mucho más tranquilo. Como son súper sensibles y tienes un ambiente de mucho estrés, pues todo ese estrés le va a activar su energía, sus síntomas, con todo, y va a ser muy difícil controlarlo o que está quieto en este tipo de energía, en este tipo de ambiente. Pues muchas gracias por todas las opiniones que hemos recibido, las llamadas, las sugerencias. Los invitamos a que pues sigan motivando a sus hijos. Yo agradezco de antemano a todos ustedes por habernos acompañado el día de hoy en su programa Rompiendo Barreras, y estamos pendientes en la siguiente emisión. Muchas gracias. Todos estamos expuestos a factores de riesgo en adicciones, violencia y delitos. Rompiendo Barreras.
Aquí aprendemos de los especialistas y alternativas para una vida libre de barreras. Te esperamos el próximo programa. Rompiendo barreras.